Estamos en esta octava de Pascua, porque vivimos todavía en estos días especialmente de gracia, y obviamente es conveniente, necesario, que nuestro retiro se centre en esto que estamos viviendo. Digamos que en nuestro camino espiritual de todo creyente, mucho más de una consagrada, tenemos que ir cada vez más aprendiendo a vivir al ritmo de la Iglesia. Al ritmo, es una de las aplicaciones que tiene esa expresión de San Ignacio, sentir con la Iglesia. Sentir con la Iglesia no es solo aceptar las verdades que la Iglesia nos propone en su magisterio. Sentir con la Iglesia es vivir al ritmo de lo que la Iglesia nos va proponiendo concretamente en su liturgia. Es decir, dentro de este camino de fe, de este camino espiritual, nuestra vivencia espiritual tiene que ser fundamentalmente litúrgica. Recuerdo un año que en Semana Santa fuimos a hacer ejercicios con otros sacerdotes y el padre, que como jesuita, pues empezó a seguir todo el ritmo de los ejercicios de San Ignacio, y entonces empezó a ponernos a meditar en el nacimiento, la anunciación, la vida oculta de Jesús. Yo le dije, pero padre, estamos en Semana Santa, ¿no? Como que no cuadra esto. Bueno, pues creo que nuestra vivencia tiene que irse coloreando con el ritmo de la liturgia. De tal manera que incluso nuestra oración personal, nuestra vivencia concreta, va a estar teñida cada vez más de esas actitudes que son propias de cada tiempo. Por ejemplo, hay cosas que no cambian nunca, o sea, que son actitudes de todo el año, pero que también se matizan. En esta semana salía, parece que martes por ahí, en la lectura de la misa, de Hechos de los Apóstoles, conviértanse, decía Pedro, conviértanse. Y lo podían hacer, pero bueno, la conversión era de Cuaresma, ya pasó la Cuaresma. No, la conversión es algo continuo, permanente. Solo que ahora en Pascua tiene un colorido diferente. Seguimos en camino de conversión, pero ¿qué va a ser la conversión ahora en Pascua? Pues fundamentalmente esto, acoger a Cristo, dejarle más espacio en nuestra vida, permitirle que Él sea el Señor de nuestra vida. Ese es el matiz propio de la conversión en Cuaresma. En Adviento vivíamos con especial intensidad la dimensión de la esperanza. Eso desaparece, no desaparece. También en Pascua tenemos que vivir la esperanza, pero se colorea justamente desde la victoria de Cristo resucitado. Contemplando al resucitado, contemplando su victoria, se colorea el estilo de la esperanza que estamos llamados a vivir. Bueno, y así con todo. Entonces decía que en este tiempo, pues, en estos días, en concreto en este retiro, vamos a intentar, pues, detenernos en algunos aspectos de lo que es esta vivencia pascual. Hay que advertir una cosa, que es la siguiente. Bueno, en el pueblo cristiano, en el pueblo católico, pues digamos que ha estado siempre muy presente la cruz, ¿no? O sea, en la devoción popular de la gente, la cruz hoy está muy presente, pero poco la resurrección. Me temo que también en nosotros, los pastores, ¿no? Yo recuerdo el primer año de sacerdote, fui vicario de una parroquia, y bueno, la Cuaresma es vivida con intensidad, la Semana Santa de intensidad, y el párroco, cuando llegó el
el sábado santo ya se marchó de vacaciones. Ahí te quedas tú celebras la vigilia y él se marchó. ¿No? Ya hemos hecho lo importante, ahora no digo que pensase así del todo, pero bueno, un poco esa idea, ¿no? Hemos trabajado con toda la iglesia y ahora vacaciones. Bueno, yo creo que eso puede tener que ver con algo, digamos, también sensible, por decirlo de alguna manera. Y es que, claro, todo lo que es la cruz, la pasión, etc., es algo visible, ¿no? Es algo que podemos percibir. Y bueno, a quien más y a quien menos le conmueve, ¿no? Tener un corazón muy duro para que uno se mantenga como indiferente ante la pasión, ante la cruz, hasta que niños. Siendo como de todas maneras un misterio. La pasión y la muerte de Jesús es un misterio. Pero bueno, como que es más accesible a nuestros sentidos, a nuestra captación sensible. Mientras que la resurrección, pues es un misterio que se escapa totalmente de nuestra percepción. Entonces, bueno, como que, digamos, no nos atraería tanto esa mirada contemplativa, el meditar, etc. Si esto es una cosa que por siglos han mantenido así, por siglos, quiere decir que es una tendencia del corazón humano, ¿no? Entonces, quiere decir que no tenemos que hacer un esfuerzo especial por centrarnos en este misterio de la resurrección. Bien, al menos esos detalles así preliminares que nos sirvan un poco para adentrarnos ahora en esta Biblia. Puesto eso, nuestra guía ha de ser, como siempre, pues los textos de la liturgia de la Iglesia. Cuando digo los textos me refiero tanto las lecturas de la misa como las oraciones de la misa. Hoy día pues casi todo el mundo tiene su folleto de liturgia diaria, y si no, pues tiene el celular, que ahí está todo, como la liturgia de las horas. Entonces, los textos son de tal riqueza, de tal hondura, de tal abundancia, que dan de suyo para que nosotros meditemos, ahondemos y saboreemos detenidamente todo esto que va a presentar. Entonces, tenemos ahí una oportunidad de repasar, releer los textos que han ido apareciendo durante todos estos días. Y creo que de manera particular, los evangelios de esta semana nos dan como la pauta de lo que es o está llamada a ser nuestra relación con Cristo resucitado. Es decir, en esos textos que nos relatan las apariciones del resucitado a los discípulos, a las mujeres, María Magdalena, etc., no solamente se nos recogen hechos puntuales de lo que ocurrió en aquel momento, sino que en esos evangelios se nos va recogiendo la experiencia de la iglesia primitiva, bajo la luz del Espíritu Santo, que son textos inspirados, que queda como marcada para toda la historia de la iglesia. Dicho con otras palabras, el encuentro, por ejemplo, de San Pablo con Cristo resucitado en el camino de Damasco ocurre años después, no ocurre en los días inmediatos a la Pascua. Años, han pasado años. Ya la iglesia está caminando, hay una persecución, Pablo está ahí colaborando en persecución, han pasado años. Y sin embargo, cuando él habla de su encuentro con Cristo resucitado, lo habla en términos prácticamente idénticos o muy parecidos a los que nos cuentan los evangelios de las apariciones. Y él mismo dice, para demostrar que es auténtico apóstol, es que no he visto yo al Señor. ¿Acaso no lo he visto? El Señor se me manifestó también a mí, se me apareció también a mí.
¿Eso qué quiere decir? Que las apariciones no terminan después de la ascensión. O sea, esas primeras apariciones fueron una gracia especial, pero la realidad profunda del encuentro con el resucitado perdura. Y puede ser evidenciada, obviamente no por iniciativa nuestra, sino por don suyo, a lo largo del tiempo y del espacio, porque es el mismo Jesús resucitado el que ahora sigue vivo, sigue actuando y sigue manifestando. En el programa de Radio María de esta semana leíamos un texto de un converso del siglo XX, Manuel García Morente. Él era profesor de filosofía, ateo, etc. Y bueno, leímos un fragmento porque él hizo un relato bastante detallado de cómo en un momento dado percibió la presencia de Jesús con una certeza inconfundible. Y no solamente con certeza, sino con una convicción que le llevó a cambiar de vida. Miren que no estamos hablando de una persona sugestionable, estamos hablando de alguien que es ateo, que es filósofo, por tanto, eminentemente racional, pero ha percibido esa presencia. Dice de manera inconfundible, para mí era una evidencia esa presencia de Jesús. Y la prueba que aquello fue real, que no fue una emoción pasajera, es que hubo un vuelco, un cambio de vida en él, hasta el punto de que terminó ordenándose sacerdote. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la realidad de Cristo resucitado no apareció. Obviamente, la gracia que recibieron los apóstoles, de cierto modo, fue única, porque ellos estaban llamados a ser los primeros testigos de la resurrección, pero la realidad se mantiene y la experiencia que podemos ir haciendo nosotros de Cristo resucitado también se mantiene. Entonces, desde esa perspectiva, como digo, nos va a ayudar el releer estos relatos de las apariciones, sobre todo para ir viendo cómo se revela Jesús en ellos, cómo se manifiesta, qué rasgos de su presencia se ponen de relieve. Bien, yo simplemente apunto algunos de estos rasgos. Por ejemplo, en el relato de Maús, leímos creo que miércoles, jueves, ¿qué aparece ahí? Uno, aparece un Jesús que camina con los discípulos. Antes he mencionado este converso del siglo XX, pero hay una constante, si se han fijado estos días, en los datos de apariciones, y es que, y nos va a seguir en el Evangelio de hoy también, que los discípulos no lo reconocen a Jesús y les cuesta creer. Bueno, así, entre paréntesis, este dato es también un dato, digamos, apologético a favor de la resurrección, porque no es que los discípulos estaban predispuestos a la resurrección y entonces ya pues, se entusiasmaron y se imaginaron y supusieron. No, es que fue algo que funcionó como en contra de lo que ellos estaban viviendo, sintiendo, etc. En el caso de los de Maús se ve especialmente puesto de relieve, que están tristes, desanimados, frustrados, discuten, esperábamos, pero ya sí, el caso que sí, han ido al sepulcro, el tío estaba vacío, pero no lo han visto. Es decir, ocurre contra toda evidencia, contra toda expectativa. Bueno, entonces,
El primer detalle que digo aparece en ese relato es un Jesús que camina. Y este es el Jesús resucitado. Es un Jesús que se hace presente en la iglesia, que se hace presente junto a los discípulos y que camina con nosotros. Este relato de Maús es como un paradigma de lo que es para todas las épocas la presencia de Jesús resucitado y la experiencia que estamos llamados a tener de él. Camina con nosotros, aunque no lo reconozcamos, aunque no, digamos, nuestros ojos a veces estén bloqueados para descubrirlo, pero él está ahí, camina. Aparece un Jesús ahí con una pedagogía excelente, porque no irrumpe, por así decir, en otros relatos sí, pero en este caso no irrumpe así, con una luz tumbativa en la vida de los discípulos, sino que se va mostrando, se va insinuando a ellos y va respetando su propio proceso. No dice de entrada, soy yo, aquí estoy. Es él, camina con ellos, pero les invita a que saquen afuera toda su decepción, les invita a que desfoguen todo esa frustración que están acumulando. Entonces, es así como Jesús se va a manifestar en nuestra vida. A veces alguien quisiera, no sé, como una aparición así, desbordante, deslumbrante, pero Jesús suele ser más discreto. Y en este caso es muy llamativo, el de los de Maús, porque podemos decir que Jesús entra o se les manifiesta precisamente a través de su herida. Esperábamos, estamos tristes. A través de esa herida, como Jesús va a meter. Es un Jesús que camina con ellos, que comprende y que con una excelente pedagogía, un tacto enorme, va reconduciendo a estos discípulos de nuevo a la fe y a la esperanza. Otro dato que aparece en ese relato, que es muy bonito, es cómo Jesús les explica las Escrituras. Tomando pie de Moisés y de los profetas, les habló lo que se refería a él en toda la Escritura. Esto está simbolizado en la liturgia de Pascua en el cirio pascual. O sea, el cirio simboliza la presencia del resucitado, pero el cirio se ubica junto al amor. Por esta razón, porque las lecturas sin la luz de Jesús resucitado permanecerían como oscuras. Es la luz del resucitado la que hace entender las Escrituras. Y esta ha sido la experiencia de la iglesia primitiva y debe ser también la nuestra. Si ustedes ven, bueno, todo el Nuevo Testamento, San Pablo, San Mateo, San Juan, y luego los padres de la iglesia, constantemente están volviendo al Antiguo Testamento, están mirando las Escrituras, pero desde la luz de Cristo. En la luz del resucitado, el que hace entender, ahora entendemos la profecía de Isaías 53, el siervo sufriente. Ahora entendemos la profecía de Isaías 7, una virgen concebirá y le pondrá por nombre Emmanuel. Y así con tantísimas otras. Bueno, entonces Jesús es aquel que explica las Escrituras. Qué diferente es leer yo la Biblia, leer un texto de la Escritura y simplemente yo, desde mis luces, a leerlo con Jesús. A leerlo dejándole que Él me ilumine, pidiéndole que Él me muestre con su luz el sentido de esas palabras. Cambié totalmente. Entonces, Jesús resucitado es aquel que nos explica las Escrituras. Incluso, aunque a veces hay un texto que, digamos, no se te ocurre nada,
leo este texto y no se me ocurre nada. Da igual, porque el fruto de la lectura de un texto no son las ideas que sacas, las conclusiones prácticas que sacas, o las emociones o sentimientos que suscitan. Es el misterio de la palabra, que por sí misma es eficaz y que la luz de Cristo sale también en los demás, hace arder el corazón. Aunque a veces no, digamos, uno no entienda, o bueno, hay cosas que todas tienen experiencia seguramente. ¿Cuántos textos que uno ha leído o ha escuchado 1000 veces y en un momento dado se le iluminan? O que se dan cuenta de aspectos concretos que no había caído en la cuenta, etc. ¿Por qué? Porque la luz de Jesús se va manifestando progresivamente cuando Él quiere. Hay cosas que Él tiene, por así decir, previsto iluminarnos en un momento dado. Bueno, no me lo quería iluminar hasta ahora, me lo ilumina ahora, muy bien. Pero hay también cosas que no he entendido porque yo estaba ofuscado, yo estaba ciego. Pero en todo caso es real y es verdadero esto, que Él ilumina, que Él explica, y sobre todo lo explica no en un plano puramente intelectual, racional, sino en un plano vivencial. ¿Cómo? Haciendo arder el corazón. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando es recibida directamente de Cristo, es caldeada por la presencia de Jesús resucitado, esa palabra se convierte en especialmente eficaz. Entonces, es aquel que explica las Escrituras, y con toda paciencia, y también se hace falta sacar el látigo. Necios, torpes de corazón, es que todavía no se enteran. No, pues el Señor con nosotros que saca el látigo. Oye, tanto tiempo que llevas y todavía no te has enterado de esto. Jesús se revela también en la Eucaristía. Lo reconocieron al partir el pan. Entonces, el tiempo de Pascua es un tiempo especialmente propicio para vivir, para ahondar en el misterio de la Eucaristía. O sea, Jesús resucitado se hace presente de varias maneras, pero es evidente que la presencia eucarística es, en cierto modo, la más importante. En cierto modo, porque ahora matizaré también alguna cosa. Entonces, es un tiempo para reconocer. De hecho, no me acuerdo si es la semana tercera o la quinta de Pascua, se lee el capítulo 6 de San Juan, el pan de vida. ¿Por qué se lee? O sea, toda la liturgia de la Iglesia tiene un sentido. ¿Por qué se lee ese texto en Pascua? Porque justamente la Eucaristía se ilumina a la luz de la Pascua. La Eucaristía es la presencia de Jesús vivo resucitado. Entonces tenemos gracia especial en estos días para ahondar en esta adoración de Jesús Eucaristía. Jesús vivo, resucitado, no está ahí flotando en el aire como un fantasma. Está realmente presente, se manifiesta de diferentes maneras, pero se manifiesta de manera especialísima en la Eucaristía. Entonces, ese gesto que se repite, por ejemplo, en la aparición a las mujeres o a María Magdalena, que se arrojan a sus pies y se abrazan a sus pies, o los 11 que le adoran, que se postran también, pues es algo que estamos llamados a vivir, a revivir en estos días de Pascua. Reconocer más nítidamente a Jesús en la Eucaristía. Se manifiesta como el que parte el pan, como el que se nos da a sí mismo en el alimento, como el que está presente con toda su fuerza salvadora, con toda la eficacia de su amor redentor, que hemos contemplado en la Semana Santa. Podemos decir que en la Eucaristía actúan de manera especial esos dos atributos, por decirlo de alguna manera, de Cristo. Uno, el amor hasta el extremo, habiendo amado a los suyos
leíamos el Jueves Santo, los amó hasta el extremo, y dos, por tanto, el amor que muestra en la Pascua, en la pasión, en la muerte, y dos, el poder, la fuerza infinita que muestra en la resurrección. Esos dos aspectos están especialmente centrados o vividos en la Eucaristía. Entonces, es tiempo de gracia para vivir esta realidad de la Eucaristía. Entonces Jesús se revela así en la Eucaristía. Y Jesús se revela como aquel que devuelve la esperanza, que aviva la esperanza. Estos discípulos que ya han tirado la toalla, esperábamos, porque ya han pasado 3 días, nada que hacer. Estos discípulos se ven levantados, agradecidos por Jesús, y me parece que esa escena es muy bella porque, ¿se acuerdan? En el relato dice que cuando llegan a Emaús, ellos mismos le dicen a Jesús: ya no sigas, quédate con nosotros porque es tarde. Me parece que son unos 12 kilómetros. La ubicación de Emaús es discutida, hasta 3 ubicaciones se proponen, pero bueno, la más probable serían como unos 12 kilómetros de Jerusalén. Entonces, han caminado 12 kilómetros, ya es noche, se han reunido con Jesús, han tenido la fracción del pan, y cuando eso termina, desandan el camino, otros 12 kilómetros en plena noche hasta Jerusalén. O sea, evidentemente, en estos discípulos ha acontecido un verdadero terremoto, porque si no uno diría: mañana iremos, ¿no? Ya con la luz del día. No, en ese momento lo que ha acontecido es tan grande. Esto nos recuerda algo que deberíamos también pensar. Hay una frase muy bonita de San Ambrosio, hablando de la visitación de María. Dice, como dice, María fue apresa a la montaña. Y dice San Ambrosio: la lentitud es contraria a la acción del Espíritu. Bueno, pues esa expresión me parece que la vemos aquí en el relato de Emaús y en los demás relatos. El domingo de Pascua, el Evangelio nos dice que Pedro y Juan corrían. Bueno, pues uno de los frutos de que manifiestan que Cristo resucitado ha impactado, está impactando nuestra vida, es que se aviva en nosotros, ¿no? Me refiero a que entienden a esas prisas que son nuestras, ¿no? Que muchas veces lo que hacen es malograr las cosas y que nos descentran, que nos preocupan, que nos llevan a en un activismo estéril. No me refiero a eso, me refiero a esta prisa, a este anhelo del corazón por dar a conocer el acontecimiento decisivo de la historia, de la salvación, de la historia de la salvación y de la historia humana. Cuando vemos tanta cachorra en nuestra iglesia, ¿no será que falta esta experiencia del resucitado? Cuando vemos tanta falta de ardor misionero, de impulso evangelizador, ¿no será que falta esta experiencia de Jesús vivo? ¿No será que no estamos recibiendo el impulso del Espíritu Santo que nos dinamiza, que nos pone a correr? Y no importa que sea noche, no importa que haya cansancio, nada de eso. Este rasgo me parece que también es precioso, es muy sugerente, porque nos habla de todo un estilo, de todo un fruto que el acontecimiento de la resurrección tiende a suscitar en nosotros. A Pablo lo pondrá en camino 15.000 kilómetros, calcula que recorrió a pie o en barco que naufragaba la mitad de las veces. No podía estar quieto, pero repito, no se trata de un activismo superficial, se trata de este impulso incontenible de anunciar,
Bueno, en nuestros días hemos decidido que nadie se condena, que eso del infierno es un mito, que bueno, al final todos se van a salvar, porque como Dios es un abuelete bonachón, que ni siquiera se entera del pecado, pues, pero no es eso lo que nos revelan los evangelios. Lo que nos revelan los evangelios es justamente todo lo contrario, que estamos todos en riesgo de condenación. Acuérdense que en la plegaria eucarística primera decimos esas palabras: líbranos, pedimos, líbranos de la condenación eterna. Y lo pedimos porque estamos celebrando la liturgia, empezando por el ministro, el sacerdote, por el obispo, o el papa que presida. Líbranos de la condenación eterna, lo pedimos. O sea, que la condenación eterna es una posibilidad para todos los que estamos en este mundo. También aquí, lo que decía al principio, tenemos que aprender a vivir de la liturgia, lo que la liturgia nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la liturgia de Dios nos dice. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy yo de este ardor apostólico? ¿Cómo estoy yo en este anhelo de decir, oye, si lo que estamos celebrando la liturgia y nos confesamos y vivimos la misa, pedimos, líbranos de la condenación eterna, el que no participa, el que vive como le da la gana, el que no cree, el que rechaza a Dios, etcétera, etcétera? Por supuesto, sabemos que Dios es misericordioso y va a ofrecer gracias a tiempo y a destiempo, pero el riesgo está ahí. Pero eso, digamos, en negativo, ¿no? El riesgo, el peligro de la condenación. Pero en positivo, supongamos que fuera verdad que en ningún lugar esa afirmación no se puede apoyar en ningún texto del Nuevo Testamento, pero supongamos que fuera verdad que al final, en el último minuto, Dios da una gracia turbativa y todo el mundo se salva. Pues aún así, qué triste sería que millones y millones de personas hayan vivido 20, 40, 80 años, lo que estén en este mundo, sin enterarse del amor de Dios, sin experimentar toda esta riqueza de la vida divina en su alma, sin experimentar la alegría inmensa de Cristo resucitado. Oye, si de verdad queremos, amamos a las personas, no podemos permanecer indiferentes ante esto. Si uno ve a alguien que está ahí en la calle muriéndose de hambre, o que ha sido golpeado, atropellado, tiene que ser muy duro de corazón para pasar de largo, mirar para otro lado. Pues si un mal físico nos afecta, nos importa, cuanto más este mal espiritual. Entonces, bueno, pues este rasgo me parece que también ha de ser tenido en cuenta. Repito que no es exclusivo de los demás, aparece en Pedro y Juan, aparece en otros relatos también. Es decir, es un enardecer el corazón, es un avivar la esperanza, pero no con una emoción superficial y pasajera, sino de manera que transforma el itinerario de la propia vida. O sea, empiezan a caminar en sentido inverso. Marchaban de Jerusalén de Maús y ahora en sentido inverso, de Maús a Jerusalén. Y esta experiencia de Jesús resucitado les devuelve a la unidad. Se habían alejado de Jerusalén, que era donde estaba la comunidad de los apóstoles y demás discípulos. Al encontrarse con el resucitado, vuelven a la comunidad. Este dato yo lo quiero poner también en relieve, porque bueno, yo creo que quizá en los tiempos que nos toca vivir, o nos ha tocado vivir, vemos o hemos visto muchas cosas negativas dentro de la iglesia, y eso puede producir en nosotros, bueno, como un sentido
sentido también de decepción y un sentido de alejamiento. No llegamos a decir eso que dicen algunas personas, Cristo sí, Iglesia no. No llegamos a decir eso, pensamos que sería un absurdo, sería algo herético, pero puede ser que cae o haya calado en nosotros como esa decepción. Bueno, la iglesia. Pues es verdad que los miembros de la iglesia somos muy frágiles, débiles y pecadores, todos son verdad, pero no deja de ser verdad que la iglesia es el sacramento universal de la salvación, que Cristo resucitado vive en la iglesia, actúa en la iglesia. Entonces el tiempo de Pascua es un tiempo para redescubrir también el misterio de la iglesia, entendida no como una estructura humana, que no lo es, sino entendida como la presencia del resucitado. Eso es la iglesia, la presencia del resucitado, es decir, la comunidad de aquellos que, conociendo, amando a Cristo, seducidos por Él, conquistados por Él, viven también una unión entre ellos. Esto es la iglesia. Más allá de estructuras, más allá de ordenamiento jurídico, canónico, porque la iglesia los ha tenido que ir poniendo en marcha a lo largo del tiempo. Más allá de todo eso, es vivir el misterio de la iglesia, como el lugar de la presencia del Señor resucitado. Entonces, se nos ilumina ahí toda la belleza de la iglesia. Y ojo, cuando hablamos de la iglesia, no pensemos solamente en lo que tenemos así más cerca de nosotros. Es que el párroco, es que este grupo, es que no sé cuánto. Miren, una iglesia como lo que es en totalidad, como el cuerpo místico de Cristo, empezando por los santos, empezando por María, San José, San Juan Bautista, los apóstoles y toda la multitud de los santos que durante 2000 años, y también de antes de Cristo, ¿no? Porque también hay justos o santos de antes de Cristo, que se han salvado para que sea Cristo, por supuesto, pero que también están en el cielo. Entonces, toda esa multitud que dice el Apocalipsis, que nadie puede contar, por raza, tribu, lengua, pueblo, nación, eso es la iglesia. Entonces, vivir el misterio de la iglesia y vivir también la iglesia terrenal, que sí, con todas sus limitaciones, pero sigue siendo el lugar de la presencia y de la acción de Cristo resucitado. Eso no significa que cerremos los ojos para no ver las cosas que están mal dentro de nuestra iglesia. No, hay que tener los ojos abiertos. Obvio que hay ser críticos, estaré más que un plan chismoso fijándose en todos los defectos, no es eso. Pero tampoco de los ojos cerrados, tampoco, nunca me ha gustado esa postura de quienes intentan justificar todo. Ven algún defecto en su párroco, no, seguro que tú lo has interpretado mal. No, lo que está mal está mal. No que tenga una mirada negativa, que solo ve defectos por todos lados, pero como hay que estar simulando o justificando lo que no es correcto. Lo que está mal está mal. No nos toca juzgar a nadie, es criterio, pero los hechos que están mal. Pero lo que sí quiero decir es que esta vivencia del misterio de la iglesia nos va a llevar a una mirada más de fe respecto a la iglesia, del misterio de la iglesia, a una mirada más esperanzadora, más de esperanza. Y eso se va a traducir en cosas muy concretas, como puede ser oración por la iglesia, oración por los pastores, por el Papa, por los obispos, por la propia diócesis, por la propia parroquia, etc. Entonces, sabiendo que sí está compuesta por pecadores, pero está llamada también como comunidad eclesial a convertirse, a renovarse, pero a la luz del resucitado. O sea, sí, obviamente, y a la luz del Pentecostés que viviremos dentro de 50 días. Pero si viéramos la iglesia de este mundo como una institución puramente terrena, por
nosotros intentaríamos, ¿no? Pues a ver qué programa, a ver qué acción, pero si la vemos como un misterio de fe, pues lógicamente van a ser los medios sobrenaturales lo que tenemos que poner en juego. Los medios sobrenaturales. O sea, vamos a ver. Para entender el valor, la importancia de esta dimensión sobrenatural que a veces no caemos en la cuenta de ella. Si tú alimentas muy bien a un perrito, nunca vas a conseguir que el perro filosofe o resuelva un problema matemático. Son niveles distintos. Está a nivel físico, su alimento físico, pero la inteligencia propia del hombre. Por de manera parecida, con medios puramente naturales humanos, nunca vamos a sufrir la fe, nunca vamos a colaborar en el crecimiento de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia no es una institución humana, es una institución sobrenatural, que tiene que ser cuidada, trabajada, alimentada, acrecentada con medios sobrenaturales. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro, porque si nos damos cuenta, planteamos las cosas como si no fuéramos realmente creyentes. Miren, este punto de comparación les puede servir ante cualquier iniciativa o tarea pastoral, caritativa, del tipo que sea. Te puedo preguntar, ¿yo haría lo mismo si fuera miembro de una ONG no creyente? ¿Yo haría lo mismo si fuera miembro de un partido político? Porque si haría lo mismo como ONG o haría lo mismo como partido político, es que algo está fallando. Si estoy diciendo algo como la Iglesia, tienen que estar los medios sobrenaturales. Ya se entiende que estamos en este mundo y también hay que emplear medios naturales. Obviamente, yo estoy empleando los micrófonos, ¿no? Está claro, y tenemos los focos encendidos y bien, hay medios naturales que no digo que no hay que emplear ningún medio natural, pero digo que ni los medios naturales producen el fruto sobrenatural, no pueden, ni basta con poner los medios naturales. Son los medios sobrenaturales los que tenemos que poner. Y entonces ahí hablamos de adoración, ahí hablamos de sacrificio, ahí hablamos de testimonio, etc. Entonces, desde esta perspectiva, digo, entramos en este tiempo de Pascua, de esta octava, todavía estamos en este reconocimiento, en esta contemplación del misterio de la Iglesia. Y en esta contemplación del misterio de la Iglesia tenemos también una perspectiva, una clave que me parece muy luminosa, y es que durante todo el tiempo de Pascua, la lectura primera va a ser Hechos de los Apóstoles. Hemos empezado desde el lunes, y desde el lunes, no, desde el domingo, creo, ¿no? No, el domingo fue también, lo vamos a ver, sí creo que sí. Y ya continúa todo el tiempo de Pascua. Entonces, el libro de los Hechos se va a leer en los días, en las ferias y en los domingos. Entonces, eso que nos está también, lo que decía de sentir con la Iglesia, ¿qué nos está diciendo? Pues que el fruto principal, de cierto modo, el fruto principal de Cristo resucitado es la Iglesia. Y por eso que contemplamos en la lectura del libro de los Hechos es precisamente no solamente un relato histórico de lo que pasó. Pues alguien, San Lucas en este caso, quiso tomar nota y transcribirnos de los datos de lo que ocurrió, cómo fue, sino que el libro de los Hechos es también un libro teológico, o sea, no solamente histórico, sino teológico, es decir, nos está dando las claves de lo que es la Iglesia, de lo que está llamada a ser la Iglesia en todas las épocas y en todos los lugares. El libro de los Hechos es como el espejo en el que tenemos que mirarnos. En ese espejo.
Ahí tenemos que mirarnos. Y según vayamos leyendo esos relatos de los hechos, tenemos que, igual que decimos con los santos, ¿no? Cuando yo leo la vida de un santo, no me detengo en esta persona, ¡ay, qué maravilloso era San Martín! Sino que de ahí doy el santo, qué maravilloso Jesucristo, que ha obrado tal santidad en esta persona. Pues de manera parecida con este relato de los hechos. Si yo voy leyendo todo el libro de los hechos a la luz de Cristo resucitado, voy descubriendo qué maravilloso Jesucristo que obró. ¿No? Ayer mismo salía Pedro predica, 5.000 conversos. ¿Qué pasa? Que Pedro más que Jesús, y si nunca convirtió tantos, menos así de una vez. No, es Jesús vivo, resucitado, presente y actuando en su iglesia, como él mismo había anunciado. El que cree en mí, hará las obras que yo hago y aún mayores, porque voy al Padre, y lo que pidan al Padre en mi nombre se lo daré. Entonces, Jesús resucitado es el que suscita toda esa conversión, suscita ese milagro de ser un solo corazón y una sola alma, el milagro de compartir los bienes, el impulso y dinamismo apostólico de Pedro, de Pablo y de todos los demás apóstoles. Es la presencia del resucitado, de su Espíritu, por supuesto también del Espíritu Santo. Entonces contemplamos así este misterio de la Iglesia con toda esa fuerza, con toda esa riqueza que brota de Cristo resucitado. Y desde ahí entonces nos gozamos primero contemplamos que lo que hizo en ese inicio quiere seguir haciéndolo también hoy. Cuando vemos a nuestra iglesia hoy y vemos que tiene defectos, deficiencias, etc. Y se pregunta o nos preguntamos qué hacer para mejorar la iglesia, a ver, un sínodo, por aquí, por allá, una asamblea. ¿Qué hay que hacer para renovar la iglesia? Ahí está. Leamos el libro de los Hechos y pongamos en práctica eso. No porque tengamos que hacerlo nosotros, sino porque tenemos la certeza de que el Cristo resucitado que hizo brotar toda esa vida, toda esa corriente de vida impresionante en los primeros tiempos, es el mismo que hoy sigue vivo, actuando y quiere suscitar la misma vida. El Espíritu Santo, que fue el alma de la iglesia naciente, es el alma de la iglesia de hoy también. Y su fuerza no se ha agotado. Entonces, esto nos da toda una clave para contemplar el misterio de la iglesia. Repito, no para cerrar los ojos ante los defectos, tampoco para ser criticones, murmuradores, sino para ver con lucidez las cosas, pero verlas de Jesús resucitado, de la esperanza que brota de él. Hay un dicho, un axioma en teología que dice Ecclesia semper reformanda, con todas las frases así, pues en latín, claro. La iglesia siempre debe ser reformada. Siempre puede y debe ser reformada. La iglesia está en estado permanente de reforma. Pues es fácil de entender. Igual que nosotros estamos o debemos estar en estado permanente de conversión. Si uno dice, yo estoy convertido, uy, mal vamos. En el camino espiritual, uno se va dando cuenta, cuánto me falta. Y el Señor te concede avanzar y crecer por aquí, cuánto me falta. Bueno, porque ¿verdad? Hasta llegar a la estatura de Cristo, a la medida de Cristo, nos falta muchísimo. Pues igual que en el plano personal e individual, estamos o debemos estar en estado de conversión continua. La iglesia como comunidad está y debe estar también en estado de reforma. Esto es así. Por tanto, no tenemos que asustarnos o escandalizarnos cuando vemos cosas que no están bien, ni rasgarnos las vestiduras, tampoco justificarlas, como decía antes, sino ver yo qué puedo hacer, qué podemos hacer para mejorar esto. Es llamativo que los santos siempre han sido reformadores. Claro, y los santos que
que no han sido de manera especial, o sea, porque han hecho grandes reformas, grandes renovaciones en la Iglesia, y otros que no, aparentemente no han tenido vocación de reformadores, pero han sido reformadores. Ejemplo, Teresita está en el Carmelo, es una reformadora. Nadie la conoció su vida terrena, pero claro que ha sido reformadora. Conquistó de un alma, aportó una nueva luz, un nuevo aire, un nuevo oxígeno a la vida de la Iglesia. Con confianza en Dios, etcétera, etcétera. Vaya, ha sido reformadora. O sea, los santos siempre han sido reformadores. Unos porque han escrito, otros con su vida, con su testimonio. Pero los reformadores no porque estén inventando nada nuevo. Porque soy sincero, me molestaba mucho cuando hablaban de la iglesia de Francisco. Ahora ya creo que se dejó de escuchar eso. Que no es la iglesia de Francisco, ni la de Benedicto, ni la de León, es la iglesia de Jesucristo. Entonces, no se trata de inventar una iglesia nueva, se trata de vivir el misterio de la iglesia que Cristo resucitado nos ha ganado y que está plasmado de manera, no digo única, pero de manera especialmente luminosa y vigorosa en los hechos de los apóstoles. Entonces, es ahí, mirándonos en ese espejo, donde vamos viendo no solamente qué puede o debe cambiar, qué es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, que haya una unión de corazones, que haya un compartir bienes, que haya un ardor, un dinamismo apostólico, que haya un crecimiento, etc. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Que haya contracciones constantes, eso es lo normal. No es una excepción, eso es lo normal que el resucitado quiere producir. No detenemos más en eso, pero sí que, como digo, ahí tenemos una luz, una perspectiva para, a la luz de la Pascua, contemplar también el misterio de la Iglesia. Bien, pues creo que con eso lo dejamos ahí para que ustedes puedan orar y meditar. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces siguiendo con algunos detalles de lo que encontramos en la liturgia de estos días y particularmente en esos relatos de las apariciones, pues aparecía, por ejemplo, el relato en el Evangelio de San Juan de la aparición a Magdalena. Ese relato que está en el capítulo 20 de San Juan tiene una connotación claramente esponsal. Todo el trasfondo de ese relato está remitiendo al Cantar de los Cantares. ¿Se acuerdan ustedes? En el Cantar de los Cantares aparecía la esposa, el esposo que ha huido, que iba a entrar por la puerta, pero se ha retirado, la esposa que sale a abrirle, pero ya se ha ido, y sale a buscarlo, etc. Todo ese trasfondo es el que está ahí, en ese relato de la aparición a María Magdalena, Juan 20. Entonces, este es otro rasgo que me parece puede ayudarnos en esta contemplación de Cristo resucitado, que se revela, y no solamente se revela, sino se da, se comunica, se entrega en cuanto esposo. Claro, ahora, precisamente resucitado, desaparece toda traba, toda limitación. Ahora no hay que estar esperando a estar en un lugar concreto para encontrarse con el esposo. No hay que estar reservando el encuentro con él a un tiempo definido o limitado. La intimidad con Cristo esposo puede ser constante, continua. De hecho, lo que San Pablo repite varias veces en sus cartas de la oración continua, oren
constantemente, etc., pues tiene que ver con esto, con este deseo del corazón de encontrar al esposo. Entonces, preguntémonos también, a la luz de esta búsqueda de María Magdalena, que lo busca ansiosamente, lo busca con un gran anhelo, ¿cómo estoy yo de esta búsqueda del rostro de Cristo? ¿Cómo ando yo? ¿Cómo ando? Nunca mejor dice la palabra, ¿no? ¿Estoy andando, estoy caminando o me instalé? Bueno, ya más o menos tengo una cierta experiencia, ya tengo una cierta... Bueno, ¿qué más se me puede pedir? Hay en mí un anhelo continuo, creciente, de buscar el rostro de Cristo. Cuando en la Semana Santa no hemos tenido a Cristo, Viernes Santo de la tarde, Sábado Santo, me faltaba el aire, me faltaba la respiración, me faltaba la vida. Fíjese que cuando mencionamos también el tema de la relación con Cristo, Eucaristía, pero por ejemplo con la Eucaristía es vital el aspecto del hambre. No es cuestión simplemente de comulgar o simplemente de ir al Santísimo, sino con qué hambre voy yo. Porque de algún modo, podemos decir, el Señor se da en relación a mi hambre, a mi deseo. La frase de Santa Teresa dice ella: dense, le dice a sus monjas, dense a tener grandes deseos. Grandes deseos que se tienen no son deseos de grandeza, no sé, pues de ser presidente de la República, por decirlo. Grandes deseos de Cristo, grandes deseos. Y San Agustín, por ejemplo, que es el santo que está de moda por el Papa, pues habla constantemente del deseo. La vida del cristiano es un deseo. Y la vida de una consagrada es un deseo. Es un deseo del rostro de Cristo. María Magdalena lo expresa con una belleza insuperable. Si eres tú, dime dónde lo has puesto. Se ha llevado a mi Señor y no sé dónde está. Es un corazón enamorado. Un corazón enamorado que no se conforma, que no se instala, sino que quiere más. Y porque sabemos que por mucha que sea nuestra experiencia del Señor, todavía es muy poquito en comparación con lo que Él es y con lo que Él quiere darse a nosotros. Es muy poco. Entonces, una clave en este crecimiento nuestro en el camino espiritual es este: en qué medida el deseo está vivo e intenso en mí. Acuérdense que hay varios salmos, entre los que rezamos ahora en la octava de Pascua, 62, mi alma está sedienta de ti, como tierra seca, buscada sin agua, como busca la cierva corrientes de agua, y mi alma te busca a ti, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Bueno, pues creo que esta es la postura de una consagrada. Por ejemplo, te despiertas por la mañana pensando en Cristo, o te despiertas pensando, a ver, mi trabajo hoy, ¿qué voy a hacer? A ver, en mi parroquia, a ver, no sé cuántos. Te despiertas pensando en Cristo, te duermes pensando en Cristo. Son interrogantes que quedan ahí y que pueden servirnos. Son, como digo, no es que eso lo diga todo, pero nos puede servir un poquito de termómetro para ver cómo anda mi vida en cuanto al enamoramiento de Cristo. Escuchar esa palabra personal de Jesús, porque aquí no se trata de asignaturas aprobadas, se trata de una experiencia que tiene que irse y profundizarse constantemente. María, Maestro. O sea, dejar que Jesús resucitado pronuncie tu nombre. Dejar que Jesús resucitado te diga su amor. Mira,
Te he amado tanto, aquí están las cicatrices que he asumido por ti. Aquí están en mis espaldas los golpes que he asumido por ti. ¿Se recuerdan ese texto tan bonito que vemos el sábado santo en los oficio de lecturas? Cristo se dirige a Adán y le va diciendo, va detallando, mira, estos golpes en mi mejilla son por ti, estos golpes en mi espalda, etc. Bueno, pues, verlo, todo eso en esta clave esponsal. Jesús que te dice, y todo esto por ti, y todo esto por amor a ti, porque quiero unirte más a mi corazón. Entonces, dejar que Él te diga ese nombre personal. Y vemos cómo María se arroja a sus pies y le abraza los pies. Ese gesto me parece que es también muy sugerente porque involucra aspectos que aparentemente son distintos o contrarios, pero que en realidad son una sola cosa. Encierra el aspecto de adoración, con sus pies, pero encierra también el aspecto de amor, porque lo abraza. Bueno, pues esta es una de las claves de nuestra relación con Jesús resucitado. Adoración amorosa. Amor adorante. Y no hay contradicción. No hay contradicción. Porque es el Señor, no puedo menos que estar a sus pies, no puedo menos de adorarlo. Pero porque es mi esposo, no puedo menos de abrazarlo. Ni la adoración me aleja de él, me repele, ni el amor me quita la actitud de adoración. Entonces puede haber un gran deseo, un gran hambre de Cristo, de la intimidad con él, y al mismo tiempo una postura de profunda adoración del corazón, profundo rendimiento en humildad, en pequeñez. A la vez, eso acompañado también de otra actitud, que es la gratitud, el agradecimiento. Porque, claro, soy introducido en esa intimidad sin merecerlo. El Señor me concede entrar en esa adoración y en esa unión con Él sin merecerlo de ningún modo. Entonces, brota la gratitud. Y de ahí brota también la misión. Ve a mis hermanos y diles. María Magdalena, apóstol de apóstoles. ¿Quién dijo que el Evangelio lo leen a las mujeres? Pues es la primera testigo de Cristo y apóstol de los apóstoles, porque es la que les anuncia que tienen que ir a Galilea. Pero la misión brota de aquí. Brota solamente de aquí, de la adoración y del abrazo a Cristo resucitado. Lo que no brote de ahí va a sonar vacío, va a sonar hueco. Y aquí no hay peligro de exagerar. Les aseguro que no hay peligro. Hubo un tiempo que hubo una corriente del iluminismo, de Santa Teresa por ahí. El iluminismo, bueno, bien, el ser humano es muy curioso y puede caer en todo tipo de errores, ¿no? Pero si somos sensatos y planteamos las cosas bien, no hay peligro de exagerar, por ejemplo, en cuanto al tiempo. En cuanto al tiempo. Entonces, vamos a ver, yo voy a estar con el Señor media hora y para no caer en gula espiritual pongo la alarma, cosa que a la media hora suena y me voy corriendo. Comienza hace un tiempo mínimo, eso sí, pero si el Señor te llama a estar con Él, a seguir con Él, dale tiempo. ¿Ustedes han visto alguna pareja de enamorados que digan, a ver, vamos a estar media hora juntos? A media hora ponemos la alarma y ya cada uno se va a su casa. Bueno, en alguna circunstancia, no sé qué, que la mamá no le deja, o que el papá no sé cuánto, sobre el trabajo, o el estudio, bueno. Pero la tendencia
es a compartir el mayor tiempo posible. El mayor tiempo posible. Y ahora mira, ya tengo que ir a trabajar, ya no puedo seguir contigo. O tengo que ir a estudiar o tengo que hacer lo que sea. Pero la tendencia del corazón es permanecer con la persona amada. Pues igual, aquí, no tengan miedo de invertir tiempo. Es el tiempo mejor invertido. Ay, nunca haces tanto tiempo allí en la iglesia, necesitas tanto tiempo en la venida, es tantísimo, con tantas cosas que hay que hacer en el mundo, tan importantes. Estoy diciendo lo más importante. No solamente la más importante, que es adorar al Señor y amarlo, sino que todo deriva de ahí. O sea, ¿qué será? Vamos a hacer la vigilia pidiendo el don de la paz. ¿Qué será pedir la paz? Pues esto, lo de María Magdalena, por el propio de Jesús, y decirle: tú eres el Señor. Tú eres el único que puede cambiar los corazones de los gobernantes. Tú eres el único que puede frenar esos dinamismos del odio, de la venganza. Tú eres el Señor. Y tú eres el que amas a esos pueblos que están sufriendo, a todas esas personas que han muerto, a los que han perdido seres queridos, a los que viven en angustia porque están amenazados. Tú eres el que amas a los que disparan y a los que ordenan disparar. Es ahí. Es lo que destruye la fuente misma de una intercesión, por ejemplo, por la paz. ¿Ven? O sea, nosotros somos cuidados a disociar, a separar. Ahora estoy este rato con el Señor y eso es solo para mí. No. Si realmente estás con Él, de verdad, eso, obviamente tú eres la primera beneficiada, pero no eres la única beneficiada. Inevitablemente estás ahí como miembro del cuerpo de Cristo. Inevitablemente estás ahí como canal de su gracia para otras personas. Es lo mejor que estás haciendo, no solo porque Él se lo merece, y es el que debe ser amado con todo el corazón y con todo el alma, sino que ahí estás alcanzando gracias. Dios sabe dónde, cuándo, cómo, pero están llegando gracias a personas concretas. Entonces no tengan miedo de invertir tiempo en estar con Él. La verdad que yo creo que es una de las cosas, y recuerden leer de vez en cuando Vidas Santos, que claro, uno se sorprende, pues eso que uno dice: no voy mal de oración, ¿verdad? En cuanto al tiempo prefiero, no voy mal. Y claro, lees los santos y dices: bueno, pues te dejan por los suelos como un enano, porque se acaban tiempo. Y hablo incluso de santos de vida activa, no hablo de santos puramente contemplativos. Entonces no tengamos miedo a dedicar tiempo, a invertir tiempo. Bien, Jesús se revela como esposo. Y el mismo texto del Evangelio de San Juan, capítulo 21, aparece ese otro relato que se leía ayer, me parece, que es el de, así llamado, la pesca milagrosa, en la agua de Tiberíades. ¿Cómo se revela ahí Jesús? Se revela, al menos hay estos dos o tres detalles. Uno, y ahí hablamos con algo de lo que decíamos en mi homilía, Jesús se revela en la pobreza. Han estado toda la noche intentando pescar y no han cogido nada. Ahí se revela Jesús. ¿Muchachos tienen pescado? No. ¿Les ha puesto el dedo en la herida? No. Y la herida nos duele. Pero ahí es donde el Señor nos espera, en nuestra pobreza. ¿Cuándo nos convenceremos de que nuestra pobreza es la puerta de entrada del Señor y de su gracia? ¿Cuándo nos convenceremos de verdad de que nuestra fragilidad, de que nuestra herida, etcétera,
que sentimos que nos asusta, o que nos aparte de Dios, etc., es todo lo contrario. Se convierte en un verdadero sacramento. Yo no estoy inventando nada. Estoy refiriendo al texto de 2 Corintios 12, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me glorío de mi fraqueza, de las persecuciones, de las angustias sufridas por Cristo. Porque así recibirá en mi debilidad, su fuerza. Entonces, es muchas veces nuestra pequeñez, lo veíamos en parte con los de Maús también, en su tristeza, en su fracaso, etc. Es nuestra debilidad donde Jesús se manifiesta. Entonces, cuando uno quiere a toda costa huir de su punto débil, huir de su herida, de su fragilidad, resulta que la palabra de Dios nos enseña a reconciliarnos con ello, porque, como decía, esa es la puerta de entrada muchas veces del Señor y de su gracia. Y como por lo general somos poco humildes, pues el Señor tiene que aprovechar ese tipo de cosas para conducirnos a la humildad. Tiene que servirse de ese tipo de fragilidades, etc., para conducirnos a la humildad y por tanto poder no vencer la abundancia. Porque solo el humilde es enriquecido. Porque solo el que se hace niño puede permitir que Dios reine en él. Ahí, en ese fracaso de toda una noche, y es un texto que obviamente habla de la pesca, pero es un texto que habla del apostolado. Así se dan cuenta, Pedro dice, me voy a pescar, y se van con él algunos otros de los discípulos. Tomás el mellizo, Natanael, los Zebedeos, se van con él. Es decir, Pedro que va a pescar, los otros discípulos que acompañan van a una tarea apostólica. Jesús les había dicho, yo los haré pescadores de hombres. Y han fracasado. Y Jesús se revela entonces como aquel que no ya que multiplica, como vemos en otras escenas, que hay 5 panes, 2 peces y no multiplica. Aquí Jesús se revela como aquel que hace brotar vida donde no la hay. Una pesca tan desbordante que se llenaba la barca, que casi se hundía. 154 peces grandes, no estos pescaditos así que caben en el cuerpo una bola, no, grandes. Y entonces el discípulo amado inmediatamente reconoce, es el Señor. Es el Señor. Esto no es casual. Es el Señor. Solo puede ser Él. Entonces, aprendemos a mirar así todas las negatividades de nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, ver ahí todas nuestras negatividades. Frase del venerable José Rivera: las dificultades son ocasión de milagro. Obvio. Si no hubiera un paralítico, no podría haber ese milagro. Si no hubiera un ciego, o un cojo, o un leproso, no podría haber ese milagro. Las dificultades son la ocasión del milagro. ¿Por qué? Porque aprendemos a ver las dificultades desde el poder de Cristo en su vida. O sea, lo contemplamos a Él, ante todo a Él, y desde Él vemos lo demás. Pues Señor, aquí tienes tarea. Aquí tienes tarea. No tienes para aburrirte. Tienes campo de acción. Entonces, la postura nuestra, en este sentido, también es, me recuerda un poco de Jonás, pero no en el tono de Jonás, ¿no? Porque Jonás dice que después de haber predicado se sentó fuera de la ciudad
para ver, ¿no? A ver, con la esperanza de que las ciudades se destruyeran. No en ese tono burlesco y desesperanzado de Jonás, pero sí en este tono, yo diría, contemplativo, es decir, Señor, a ver cómo resuelves esto, a ver cómo muestras tu gloria en esta situación, a ver cómo remedias este problema, a ver, voy a gozarlo, voy a disfrutarlo, a ver cómo te gusta. Es como cuando, no sé, pongamos ahí una avería de la electricidad o lo que sea, y no quedó sin luz, está todo pleno retiro, la casa llena de gente, hay un apagón, no sé cuánto, no sé qué, y la cosa está difícil. Nos viene nuestro electricista Joaquín, que es un artista, y arreglado, ¿no? Se lució, y nunca mejor dicho, lució toda la casa. Bueno, pues cuando es alguien que hace algo, como el equipo de fútbol, que le gusta el fútbol, que va perdiendo y ves cómo y remonta y termina ganando después de perder. Bueno, pues esta es la postura. Estamos mirando cómo Cristo quiere lucirse, quiere mostrar su grandeza. Entonces no es inconciliable esta conciencia de la propia pequeñez, de la propia miseria, de la propia fragilidad, con la certeza de que Cristo el Señor actúa de una manera desbordante, de una manera poderosa, potente, fecunda. Bueno, me parece que esta es una revelación hermosa y preciosa que también tengo que tener como muy en cuenta. Y fíjense que esta pesca milagrosa está muy en relación también con los textos que hemos ido leyendo estos días de los Hechos de los Apóstoles. Se convirtieron 3.000, se convirtieron 5.000 en la pesca milagrosa. Totalmente desproporcionada. Esos hombres sin cultura, sin instrucción, y con esa multitud, aquellas palabras les traspasaron el corazón. Es el Señor. Otra explicación no hay. Entonces, somos invitados a caminar así, en humildad, y el Señor nos quiere humillar, o sea, no porque no nos ama, sino precisamente porque nos ama. O sea, humillarnos es ponernos en nuestro lugar. La palabra humillar o humildad viene del latín humus, que significa tierra. Entonces, humillarnos es ponernos en la tierra. Porque es lo que somos. Eres polvo y al polvo volverás. O sea, humillarme es ponerme en la verdad. Entonces, Dios se sirve de lo que sea. De un fracaso, de una enfermedad, de lo que sea. Hasta un pecado, después de mí. Para humillarnos, para ponernos en tierra, es decir, en nuestro lugar. Y desde ahí levantarnos, enaltecernos. Entonces nos humilla, pero nos está constantemente invitando a mirarlo a Él. Como dice la carta de los Hebreos, los ojos fijos en Jesús. Fijos. O sea, no es que lo miro de vez en cuando, los ojos fijos en Jesús. La escena de Pedro caminando sobre las aguas, mirando a Jesús. Cuando deja de mirar a Jesús y mira las olas, al fondo del agua. Esta es la postura, caminar así. Entonces, fruto de la Pascua es también este crecimiento en la fe y este crecimiento en la confianza. En la confianza. En cuanto que a Cristo nada se le resiste, absolutamente nada. Se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Nada. No sabemos concretamente lo que Él hace, lo que quiere hacer, cuándo lo va a hacer, cómo hacer, a qué ritmo, no sabemos lo que quiere transmitir, pero que nunca caigamos
en la tentación, en el pecado, de dudar de él. De que absolutamente todo está sometido. De que su señorío es completo, incondicional. ¿Cuántas veces, por ejemplo, pedir la compasión de una persona? Uy, llevo un año orando por esta persona y nada, no se ve ningún signo de cambio. Quiere decir que está predestinado para el infierno. Pues no, ¿quién te dijo que en un año, en el plazo de un año se va a convertir? Tú que sabes si ya en lo profundo de su corazón hay cosas que se están moviendo. Externamente puede decir, yo no veo ningún signo. Pero tú que sabes si realmente ya su corazón se ha ido agrandando. Pero en todo caso, nadie te ha dicho que en ese plazo de tiempo, en ningún lugar del Evangelio te ha dicho eso. En ese plazo de tiempo que se iba a convertir. Solo tú sabes. Pero la cultura nuestra es no dudar, la confianza total, absoluta, ciega. ¿Recuerdan el Evangelio que también nos salía en Cuaresma? El oficial real, aquel que va a orar por su hijo, creo que ¿no? estaba en las últimas, que estaba muy grave, y Jesús le dijo, vete, tu hijo va a vivir. ¿Y el que no cree? Cree en la palabra de Jesús y se va. Cuando llega a la casa o viene a buscarle, le dicen que efectivamente ha curado. ¿A qué hora? Pues a tal hora. Pues justo esa hora me dijo eso. Entonces, el dato concreto viene a corroborar, a confirmar la fe. Pero la ha creído previamente en la palabra de Jesús. Tu hijo vive. Lo que él había visto era una situación de gravedad extrema. Eso es lo que habían visto sus ojos. Pero él da más crédito a la palabra de Jesús. Tu hijo vive. Bueno, pues la Pascua nos lleva a esto, a vivir de la fe. Muchas veces vivimos con fe, pero no vivimos de la fe. O sea, no extraemos nuestras decisiones, nuestras actuaciones de la fe muchas veces. Sí, vivimos con fe y la fe nos acompaña en muchas cosas concretas, pero vivir de la fe significa que la fe es la raíz, el fundamento de toda nuestra vida. Entonces, esta fe y esa confianza, o sea, la fe se traduce inmediatamente en confianza. Bien. Y está, lo he leído también un poquito antes, esa parte de la misión, lo que también está muy presente, saliendo del Evangelio de hoy, igualmente, muy llamativo. Entonces, aplica ese Evangelio de San Marcos, de San Marcos, después de decir que le reprochó su incredulidad por no haber creído a lo que les había dicho que estaba vivo, a continuación le dice, vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio. Uno dice, bueno, pues eso, Jesús, nos parece un muy buen maestro, ¿verdad? Otro maestro le diría, hijos, a empezar otra vez, ¿no? Los 3 años de aprendizaje, a empezar el noviciado otra vez, porque esto no ha funcionado. Bueno, con toda esa pobreza, porque sí que es pobreza de falta de fe y dureza de corazón, dice, vayan y anuncien el Evangelio a toda la generación. Obviamente, días después va a llegar el Espíritu Santo, que es el que remedia todo. Pero, o sea, una constante también de los relatos de aparición, lo hemos visto con María Magdalena, los de Maús que salen a anunciar, el final de San Mateo, el final de San Marcos. Una constante es esta, la misión. Pero ver la misión, eso, no como como una tarea añadida, como desde fuera, sino como un impulso que brota del interior de la experiencia del resucitado. Las palabras también de la lectura de hoy, de Hechos, de Pedro y Juan, no podemos callar, lo que hemos visto y vivido, no podemos. Oye, cuidadito, ni hablar,
prohibido hablar de ese. Ya nos hemos golpeado y la siguiente va a ser peor. No podemos callar. O sea, la experiencia de la Pascua nos vuelve testigos. Y testigos audaces, valientes. Hay gente que tiene el don de la inoportunidad. Sí, que siempre habla de cosas espirituales, pero que uno dice no viene al cuento, no es el momento, no es la manera, etc. Hay gente que tiene ese don, ¿no? Pero me parece que más bien pecamos de lo contrario. Por si acaso, mejor calladito, por si acaso somos tan prudentes que nunca decimos nada, que nunca anunciamos a Cristo, que nunca arriesgamos nada. No sé que me digan que soy un exagerado, no sé que me digan que soy un espiritualista, no sé que me digan que soy un anticuado. No podemos callar. Pero digo, no por una exigencia exterior, por un envío exterior, sino por la necesidad del corazón. Es decir, podemos incluso afirmar que la calidad de mi experiencia de Cristo, de mi encuentro con Cristo resucitado, se mide por mi impulso evangelizador y misionero. En la medida en que veo arder en mí el deseo de anunciar, el deseo de proclamar, el deseo de llevar a la gente a Dios, el deseo, en la medida en que eso está ahí como algo vivo, como un deseo, y obviamente todo deseo tiende a convertirse en realidad. Como escribe San Pablo a Timoteo, a tiempo y es tiempo. Es un fruto de la Pascua, la misión. Es el Evangelio de mañana, que también sale. El fruto de Pascua, Jesús se pone en medio, la paz, y a continuación, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Como María Magdalena. Y aquí te vas a levantar los pies, vete, anunciarles, vete, anunciarles. Bien, pues ahí tenemos también un punto para ver, ¿no? para examinar cómo estamos y para ver que la gracia de la Pascua de suyo quiere impulsarnos, quiere acentuar en nosotros esta dimensión. Es un fruto de la Pascua, es un fruto de la Eucaristía, pero es un fruto normal y necesario. Necesario quiere decir que si no se da, quiere decir que lo anterior está fallando. Pues yo lo que apuntaba en la mañana, cuando en nuestra iglesia hay demasiada dormidera, demasiada tranquilidad, demasiada falta de urgencia por la salvación de los hombres, pues algo está fallando. Algo grave, algo esencial. Cuando el impulso misionero se ha debilitado, quiere decir que algo no va bien. Los médicos, ¿no? Cuando hay alguna constante vital que falla, uy, esto se pone feo. ¿Así o no? Pues la misión es una constante vital de la iglesia. Si la misión falla, lo digo que la oración es una constante vital. Si falla eso, algo está fallando. Entonces, eso para nuestra vivencia personal, pero eso también a la hora de proponerlo. En sus pastorales, por ejemplo, o sea, como un grupo de catequistas, por decirlo. No estamos solo para enseñarles a ver cuál es la última metodología, el último grito en metodología catequética. No, estamos para ayudar a los catequistas a ver esta oración. Es que nadie tiene lo que no da. Si no eres testigo, si ustedes no son testigos, ustedes catequistas no son testigos, el resultado de esta catequesis va a ser cero. Porque la gracia se comunica a través de testigos. Y los testigos lo son en la medida en que están en contacto con aquel que vive, con el resucitado.
es con todo. Entonces, no tener miedo pues, a promover esto y a proponer. O sea, que las parroquias tienen que ser escuelas de oración ante todo. Ante todo. Una parroquia tiene que ser un lugar donde la gente aprende a orar, a relacionarse con Dios. Si eso será la misión, será la evangelización, será la catequesis, será la atención a los pobres y todo lo demás. Pero si eso no se da, está afectando la raíz de la que brota todo lo demás. Entonces seamos también audaces y valientes para impulsar, para animar, para motivar, para proponer. Que hay cosas que a veces no se pueden proponer, digamos, a amplia escala, en una parroquia, por ejemplo, porque el Consejo Pastoral de eso ya será por supuesto. Bueno, bien, si lo rechazan, nadie impide personalmente invitar 1, 3, 5 personas. ¿Por qué no nos juntamos todos los días a orar por la parroquia? Nadie impide decir a los catequistas, por lo menos que puedan tener apertura y voluntad a ello. ¿Por qué no se vienen un rato antes de la catequesis y nos juntamos los catequistas al Santísimo a orar un rato? Aparte de preparar tu tema, oramos juntos como catequistas. ¿Qué sé yo? Mil iniciativas que se pueden emprender, pero ver que esto es una cuestión no solo personal o individual, sino que tenemos que traducirlo también en plan pastoral. Porque sin esto las personas no crecen, las comunidades no crecen, sin el contacto vivo con el resucitado no hay vida. Bueno, pues si tienen alguna de estas pistas, y ahora pues encontramos el Santísimo y ya vamos de largo hasta las 6:30. Como decía, también se va y también retornarse, porque no va a estar todo el tiempo seguido en la capilla, pues se van tornando, pero tenemos ese tiempo de largo, con esta intención que decía, ¿no? Pedir paz no es como intentar arrancarle al Señor esa gracia de la paz, sino saber que es el Dios de la paz, saber que detrás de la guerra y de la violencia pues está el pecado de los hombres, no solo de los gobernantes, en general también de los pueblos, etc. Y entonces pedir por la paz en realidad es pedir por la conversión de los corazones. Decimos que Señor, que se frene esta guerra o esta violencia, vamos a pedir la conversión de los corazones, como lo que estamos pidiendo. Los corazones reconciliados con Dios tienen paz dentro de sí y tienen paz con los demás. Porque con esta intención nos unimos al Papa, nos unimos a toda la Iglesia y nada, hasta que todo quedase, hasta esa hora le decimos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu.